Chapter 121. Chapter 121. Battle of the Five Armies and PT 2. Punto de vista general. Minutos antes. Este lugar es demasiado silencioso, murmuró Bofur, mientras sus pasos resonaban en la estructura en ruinas. A lo lejos, los lastimeros gemidos de los troles se mezclaban con el sonido de su propia respiración. Un mal presentimiento lo invadió. ¿Una emboscada, quizás? Pensó mientras observaba la desolada ruina. Balin, caminando unos pasos adelante, asintió solemnemente. Probablemente estén preparando una emboscada, dijo con el ceño fruncido y la preocupación evidente en su voz. Manténganse alerta. El rostro de Thorin, curtido por la batalla, permaneció inexpresivo. Nadie conocía las estrategias de Azog mejor que él. Es una emboscada, pero no puedo echarme atrás. Ya no, se dijo, sintiendo el peso de su determinación asentarse en su pecho. Sus manos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada, preparándose. El gorgoteo del lago fluyendo bajo el hielo mantenía a los tres enanos en alerta máxima. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral. Sus respiraciones entrecortadas formaban pequeñas nubes de niebla, acentuando el frío extremo que se cernía sobre esa parte de la montaña. Una piedra rodó a los pies de Thorin y, como si fuera una señal de advertencia, su cuerpo reaccionó instintivamente. Giró bruscamente hacia la derecha, justo a tiempo de esquivar una flecha que pasó zumbando junto a su mejilla, dejando una fina línea de sangre a su paso. «Thorin», exclamó Balin preocupado. Con un gesto de la mano, Thorin los detuvo. «Preparaos», ordenó con calma. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, una docena de orcos se abalanzaron sobre el trío como bestias salvajes. Bofur reaccionó primero. Con un rápido hachazo, cortó las manos de un orco. El grito agonizante de la criatura resonó en el aire, ensordeciendo a los que estaban cerca. Aprovechando la distracción, Balin blandió su arma y cortó limpiamente el pie del orco más cercano. La bestia, desequilibrada, se desplomó al suelo, arrastrando consigo a varios de sus torpes compañeros. Con un golpe preciso en el plexo solar, Thorin despachó a un orco. La sangre negra le salpicó el rostro, profundizando las líneas de frustración grabadas en sus curtidos rasgos. Por un instante, su visión se nubló por el líquido caliente, pero a través de la neblina carmesí, divisó una figura al final del pasillo. Una sonrisa provocadora se dibujó en el rostro del orco goblin. Eso era todo lo que Thorin necesitaba. Su ira estalló como un volcán, escupiendo llamas de odio. Con un movimiento hábil y despiadado, levantó su espada y, de un solo corte, cortó el rostro de un orco, despejando el camino. Con un gruñido feroz, Thorin cargó contra Azog, dejando atrás a Balin y Bofur mientras continuaban repeliendo a los orcos restantes. No era que no pudieran con ellos, sino que les tomaría unos minutos que podrían ser cruciales en la batalla. En el campo de batalla helado, el frío azotó el rostro de Thorin, obligándolo a protegerse con el brazo. El aire se volvió turbulento, como si una fuerza invisible intentara impedirle llegar a su destino. Apretando los dientes, siguió adelante, pero el viento feroz hacía que cada paso se sintiera pesado y lento. Con gran esfuerzo, Thorin llegó a la llanura del lago helado en cuestión de minutos. Allí, en medio del hielo, se encontraba la criatura que más despreciaba, la que atormentaba sus pesadillas, el carnicero de su pueblo en Asanulvisar. «Por fin te tengo ante mí, bestia inmunda», murmuró entre dientes, apretando los puños alrededor de la empuñadura de su espada. Como si respondiera a su desafío, el viento amainó, concediéndole un breve momento de respiro. Azog sintió su presencia y se giró lentamente. La dorada luz de la mañana iluminó su piel pálida, acentuando la deformidad de su rostro. Una sonrisa burlona le torció los labios, y sus brazos protésicos con cuchillas brillaron en el gélido amanecer, haciendo que su monstruosa figura fuera aún más grotesca. Así que por fin has venido, Thorin escudo de roble, gruñó con una sonrisa cruel. Ahora, te mataré y reclamaré tu cabeza, igual que hice con la de tu abuelo. La provocación surtió efecto de inmediato. Thorin rugió, con una mezcla de furia e indignación ardiendo en su interior. La superficie helada aceleró su ataque, llevándolo ante Azog en cuestión de segundos. Con furia, Thorin blandió su espada, agobiado por el peso de su aventura. Como un trueno, el acero chocó contra la hoja de Azog, haciendo temblar el aire con una sinfonía de metal contra metal. La brutal fuerza de Azog lanzó a Thorin hacia atrás. Resbaló por la superficie helada, perdiendo el equilibrio por un instante. Azog no dudó en aprovechar la oportunidad. Con un feroz tajo, Azog desató su arma contra él. Pero Thorin, presentiendo el peligro, rodó en el último segundo, esquivando el golpe a duras penas.
La espada del enemigo se clavó en el hielo como una espina en la piel de la montaña. El rostro de Asok se retorció de frustración. De un tirón, liberó la espada, retrocediendo un paso ante el impulso. No tuvo tiempo de reaccionar. Un puño llenó su visión antes de que pudiera moverse. El golpe, alimentado por todo el odio de Thorin, lo hizo caer de espaldas. Gruñendo de dolor, Asok alzó sus espadas justo a tiempo, deteniendo el ataque descendente de Thorin sobre su cabeza. El choque del acero contra el metal resonó en el aire helado. Con un rugido, Asok hizo uso de su fuerza para liberarse de la espada de Thorin. Rodó hacia atrás y se puso de pie de un salto, con sus ojos bestiales clavados en la pequeña figura de su enemigo. Era una de sus presas más pequeñas, pero también una de las pocas que había logrado infundirle miedo. Con el rostro contorsionado por el odio, Asok dejó escapar un poderoso grito de guerra. Se abalanzó como un animal hambriento, sus espadas cortando el aire en arcos mortales. Intentó destruir a Thorin, pero el enano, ágil y preciso, esquivó y desvió cada golpe, manteniéndose fuera del alcance de las afiladas hojas. La ventaja era clara para Thorin, pero la ferocidad y la fuerza mutada del orco goblin empezaron a pasarle factura. Sus movimientos se volvieron más lentos, sus brazos se sentían como rocas, y las espadas de Asok no mostraron piedad. No pudo encontrar una abertura en el implacable ataque. Finalmente, tras un feroz intercambio, Asok logró desarmarlo. Con una sonrisa cruel, clavó una de sus espadas en el hombro de Thorin. Un rugido de dolor escapó de los labios del enano cuando el metal abrasador le atravesó la carne. Perdió las fuerzas y, sin nada que hacer, se desplomó de espaldas, a merced de Asok. Asok no dudó. Con un golpe rápido, clavó el pie en el pecho de Thorin, inmovilizándolo como una presa indefensa. ¿Lo ves? Su voz destilaba burla, aunque su respiración agitada delataba el peso de la batalla. No eres rival para mí, Thorin escudo de roble, eres igual que tu abuelo. Débil. Su rostro, a escasos centímetros del de Thorin, le permitió al enano percibir el aliento rancio. La respiración errática de Thorin se aceleró al oír esas palabras. Sus ojos, ardían de furia, se clavaron en los de Asok. El dolor le roía la concentración. Cada latido de su herida era un martilleo de agonía. Sin embargo, a pesar de todo, no mostró miedo. Se mantuvo firme, desafiando la mirada burlona del orco. Sí, quizás soy débil, como mi abuelo, murmuró, su voz apenas un susurro. Pero esta vez es diferente, mi abuelo estaba solo. Yo no. La sonrisa burlona de Thorin atravesó los ojos de Asok con un mal presentimiento, una advertencia silenciosa que despertó la inquietud en sus instintos. Sacando su espada del hombro de Thorin, Asok giró a toda velocidad. Se topó con un hacha que descendía hacia él. Con toda la velocidad que su cuerpo le permitió, blandió sus espadas para bloquear el golpe. El impacto fue brutal. El choque de acero contra acero lo hizo caer sobre una rodilla. No tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera reunir la fuerza para liberarse del hacha, una pata pequeña se estrelló contra su estómago con la fuerza de una cabra montesa. No creas que fue un golpe débil. Las cabras montesas eran muy conocidas entre los enanos. Un solo golpe de una podía deformar el metal como si fuera papel. Durante generaciones, estas criaturas habían servido como monturas, y sus poderosas cargas eran lo suficientemente letales como para matar a un hombre. El dolor en el estómago era ensordecedor. Sin manos para sujetar la zona herida, Asok solo pudo gruñir y soportar la agonía de varias costillas rotas. Cada respiración era un doloroso recordatorio de la fuerza del impacto. Y aún así, sonrió. Una sonrisa hambrienta y cruel se dibujó en su rostro al reconocer al enano que lo había atacado. «Oh. Te recuerdo», jadeó entre dientes, con la voz ronca por el esfuerzo. «Eres ese enano que casi muere bajo mi espada. Si no fuera por ese estúpido rey que se interpuso, te habría matado». Balin entrecerró los ojos. No había seguido a Thorin solo porque viera en él un líder, sino porque sentía una deuda con el linaje de Durin. «Una vez le fallé a mi rey, Tror», murmuró, apretando el hacha. «No le fallaré a su nieto, aunque eso signifique morir». 1. Punto de vista general. El sudor le goteaba de las manos y el nerviosismo lo invadía por completo. Era viejo, y lo sabía. Su cuerpo ya no respondía como antes. Aún así, dio un paso adelante. Su sombra se cernió sobre Thorin, herido, cuya respiración era pesada y trabajosa. Balin apretó los dientes. Su edad y su agotamiento no importaban. Si tenía que luchar, lucharía hasta el final. «Aprovecha la distracción que te daré, Thorin», murmuró con voz apenas audible. Con los ojos encendidos de ferviente determinación, Balin dio un paso al frente.
Como el guerrero experimentado que era, se abalanzó sobre Asok con el hacha en alto. El orco goblin se burló, cruzando las espadas sobre el pecho para amortiguar el impacto. Pero esa mueca se desvaneció en un instante. Con la fuerza de años de resentimiento acumulado, Balin desató un golpe feroz, como una avalancha. Su pie izquierdo se estrelló contra las costillas de Asok con un crujido seco, fracturándole varias en el proceso. Con un gruñido lleno de furia y dolor, Asok desató la brutal fuerza de su especie, lanzando a Balin hacia atrás y creando distancia entre ellos. El impacto resonó en sus huesos, pero la sorpresa ardió más que el dolor. Este enano lo había herido. Con ojos feroces, miró el brillo de sus espadas y apretó la mandíbula de rabia. Si tuviera mis manos, ya estarían muertas, pensó, con un odio puro que lo recorría. Despreciaba a Thorin por haberle quitado el brazo, y ahora, hacía apenas unos meses, ese maldito hijo de esa puta elfa le había quitado el otro, reduciendo considerablemente su habilidad. Su mirada desorbitada se fijó en Balin, quien, a pesar de su respiración dificultosa y el peso de la edad, se mantenía firme. Asok odiaba esto. Nunca había sido de los que prolongaban las peleas. El filo de la muerte se acercaba cada segundo, y algo en su interior le susurraba que, si esto continuaba, no saldría con vida. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que su cuerpo tembló de pura frustración. Un recuerdo fugaz cruzó su mente. Sus cicatrices de guerra contenían historias, y una de ellas pertenecía a otro viejo enano. Antes de matarlo, ese bastardo le había dejado una marca que aún ardía en su memoria. Nunca subestimes a un anciano en un mundo donde morir joven es la norma, había dicho el enano con una sonrisa amarga antes de caer sin vida, mientras Asok se retorcía de dolor. Con un rugido salvaje, Asok se abalanzó sobre Balin. Ese recuerdo solo avivó su odio, nublando su coordinación y evasión, pero amplificando su fuerza bruta. Ya no le importaban las heridas, solo quería terminar este duelo y matar al enano de una vez por todas. Entonces, podría centrarse en el linaje de Durin. El frenesí con el que blandía sus dos prótesis afiladas era abrumador. Balin empezó a recibir cortes en los brazos, el torso, incluso la cara, pero resistió. Su cuerpo envejecido exigía rendición, el dolor le gritaba que cayera, pero su voluntad lo mantuvo en pie, firme como una montaña. La adrenalina le ardía en las venas. Sabía que a este paso no sobreviviría, pero su objetivo ya estaba cumplido. Había provocado a Asok, llevándolo al límite. El orco ya no se defendía, cegado por la rabia. Ahora, solo tenía que darle a Thorin la oportunidad de asestar el golpe final. Y esa oportunidad llegó cuando el hacha le fue arrebatada de las manos, lanzada a un lado por la monstruosa fuerza del orco. Sus brazos entumecidos ya no respondían. Con los ojos aún encendidos de furia, Asok se abalanzó sobre él. Balin apenas tuvo tiempo de jadear antes de que ambas espadas se hundieran en su estómago. Un gemido de dolor escapó de sus labios, pero no era un grito de miedo ni de rendición. Incluso con la muerte acechándolo, Balin alzó la mirada y se cruzó con Asok, desafiándolo una última vez. El orco mostró los dientes con furia. Odiaba esa mirada. Quería verlo suplicar, verlo quebrarse, pero solo encontró orgullo y desafío. Con un rugido de rabia, hundió las espadas más profundamente, sintiendo cómo desgarraban la carne. Balin ahogó un grito, su cuerpo tembló, pero no apartó la mirada. Con una risa cruel, Asok lo levantó en el aire, sosteniéndolo como un trofeo. Balin. El grito angustiado de Bofur resonó por todo el campo de batalla. A lo lejos, vio a su amigo suspendido, con la vida desvaneciéndose mientras el orco lo exhibía como una presa acosada. La risa cruel de Asok resonó en la gélida oscuridad. Por fin lo había logrado. Pero a medida que su frenesí comenzaba a desvanecerse, algo le provocó un escalofrío en la espalda. La mirada de Balin seguía fija en él, firme, desafiante. Una punzada de inquietud recorrió al orco. Sus instintos le gritaban que algo andaba mal. Y entonces sucedió. Con sus últimas fuerzas, Balin sujetó los brazos de Asok con fuerza. Su vida se le escapaba, pero su determinación brillaba con más fuerza que nunca. No se rendiría. Ahora no. El orco gruñó, intentando arrancar sus espadas con un tirón violento, pero fue en vano. Balin las retuvo, clavándolas aún más en su cuerpo. Ahora, Thorin. El grito atravesó la gélida oscuridad como un trueno. Era un anciano. Su hora había llegado. Pero no se arrepentía. Debía mucho al linaje de Durin, y con su vida, aseguraría la victoria de su rey. Asok finalmente comprendió. El viejo enano insensato se había sacrificado para darle una oportunidad a ese patético rey. Con un frenesí sobrenatural, Asok tiró del enano, intentando soltarse.
Pero Balin, incluso mientras la vida lo abandonaba, se aferró con lo que le quedaba de voluntad. La desesperación nubló la mente del orco. No había cabida para la razón, solo para el instinto. Con la espalda completamente expuesta a su enemigo, siguió forcejeando, ignorando el peligro inminente, hasta que lo sintió. El acero frío le atravesó la columna vertebral. La espada de Thorin escudo de roble le destrozó la columna vertebral, cortando su furia y su fuerza en un instante. Azog se desplomó. Su cuerpo ya no respondía. Su energía se desvaneció como el agua de una presa rota. Sus brazos se desplomaron, liberando a Balin, quien ya no tenía fuerzas para aguantar. Ambos cuerpos cayeron al suelo en un silencio ensordecedor. La respiración de Azog se debilitó, y fue un milagro que aún se aferrara a la vida tras un golpe tan fatal. Su resistencia inhumana le permitió aferrarse a los últimos destellos de conciencia, justo lo suficiente para ver a Thorin acercarse. El rey enano tenía lágrimas en el rostro. El peso del sacrificio de Balin le destrozaba el corazón, pero en su mirada solo había determinación. No dijo nada. No había palabras para expresar lo que sentía. Levantó su espada y, con un solo golpe preciso, la cabeza de Azog rodó hacia la oscuridad gélida. La batalla había terminado. Azog el profanador había muerto. Y fue la ayuda de un simple anciano, como él mismo lo había llamado, la que selló su derrota. Thorin perdió las fuerzas. Su agarre se aflojó y la espada se le resbaló de las manos, hundiéndose en el hielo con un sonido hueco. Azog estaba muerto. La pesadilla había terminado. Años de odio y sufrimiento habían culminado en ese único golpe. Había vengado a su abuelo. A su pueblo. Aturdido, su mirada vagó por la vasta extensión del lago helado. Un extraño vacío le llenó el pecho, como si un peso insoportable finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Se sintió más ligero, pero también más frágil. Pero su trance no duró. No fue el frío lo que lo devolvió a la realidad. Fue la sangre. Un charco carmesí se extendía por el lago helado. Se le encogió el corazón. Corrió hacia Balin. El viejo enano yacía en el suelo, con el pecho subiendo y bajando con dificultad. La sangre le manaba del estómago y le goteaba por la comisura de la boca. Balin, susurró Thorin con la voz quebrada por la desesperación. Los ojos cansados del anciano se encontraron con los suyos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios ensangrentados. Thorin mi rey, su voz era apenas un susurro. Ganamos. Protegimos nuestro hogar. 10. General. La brisa gélida del páramo helado trajo consigo una oleada de impotencia y dolor que golpeó el rostro curtido de Thorin como olas furiosas contra la roca. Su barba, agitada por el viento, se mecía lentamente, mientras gotas de sangre resbalaban por su hombro herido. Pero ese dolor era insignificante comparado con la aflicción que agobiaba sus hombros. Sus ojos, antes llenos de la chispa de un guerrero, ahora estaban nublados por una tristeza sombría que le nublaba la vista. Arrodillado, con el sufrimiento grabado en cada línea de su rostro, Thorin sostenía el brazo de Balin, el sabio y anciano enano que lo había seguido durante tanto tiempo. Antaño fuerte y enérgico, ahora su cuerpo reflejaba el inevitable abrazo del tiempo. No estés triste, Thorin, dijo Balin, con la voz debilitada por el cansancio. Pronto partiré, me uniré a un festín de victoria con nuestros antepasados. Podré presumir de haber servido y luchado codo con Thorin escudo de roble, rey bajo la montaña. A pesar de la herida abierta en su estómago y de la llama de su vida apagándose, su voz aún tenía firmeza, un eco de la fuerza que siempre lo había definido. Un golpe metálico resonó en su alma, profundo y solemne, como el retumbar de un martillo en la forja. Una brisa cálida, con aroma a hierro, rozó su rostro cansado, infundiéndole una última chispa de fuerza. Un aliento débil, casi imperceptible, reavivó por un instante la llama agonizante de su vida. Una suave sonrisa manchada de sangre adornaba sus labios. Oh, gran Aule, me has permitido despedirme como corresponde, pensó con infinita gratitud. A lo lejos, tenues voces de incredulidad rompieron el pesado silencio del páramo. Sus ecos se perdieron en la inmensidad helada. Bofur y Thorin alzaron la vista, pero solo por un instante. Sus miradas pronto volvieron al agonizante anciano enano. No podían hacer nada para salvar a Balin. Lo sabían. Al menos estarían a su lado cuando exhalara su último aliento. Era lo mínimo que podían hacer por un guerrero tan formidable. No, no, no. Balin. Gritó Kili angustiado, apresurándose hacia el enano caído y moribundo. Balin, Fili, haciendo eco de las palabras de su hermano, se apresuró a avanzar. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. Aldril y Bilbo observaron en silencio. La máscara de arrogancia y orgullo que siempre cubría el rostro de Aldril se quebró.
Con pasos lentos pero vacilantes, se acercó, con el cuerpo tenso y los puños tan apretados que los nudillos le palidecieron. Frustración. Dolor. Todo lo que había intentado ocultar ahora estaba al descubierto, visible en cada fibra de su ser. Bilbo se quedó paralizado por el horror de la escena. Su cuerpo temblaba. Nadie está preparado para ver a un amigo sufrir. Sus ojos, nublados por lágrimas que amenazaban con desbordarse, estaban fijos en Balin. Tragó saliva con dificultad, luchando contra la angustia, y dio un paso lento y vacilante hacia adelante. Cada movimiento le pesaba en el alma. La pérdida de Bombur lo había entristecido, pero esto era diferente. Ver a Balin, ensangrentado, con la vida alejándose segundo a segundo, era mucho más doloroso. Balin no era solo un compañero. Era amable, sabio, alguien a quien Bilbo tenía en alta estima. Y ahora estaba presenciando sus últimos momentos de vida. Los sollozos constantes de Kili y Fili eran el único sonido que rompía el silencio de la penumbra helada. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Balin les dedicó una sonrisa cansada y extendió una mano temblorosa para consolarlos. Para ellos, siempre había sido más que un simple guerrero. Era como un abuelo, un narrador cuyas palabras habían llenado su infancia de aventuras y sueños. Siempre tan quejosos, igual que de pequeños, murmuró con ternura, con voz débil pero cálida. Tengo que irme pronto, compórtense como los príncipes que son. Hizo una pausa para recuperar el aliento y miró a los dos con orgullo. No podré verte crecer, pero estoy seguro de que tus nombres resonarán a través del tiempo. Entonces, sus ojos cansados se posaron en el pálido y tembloroso Hobbit. Un narrador. Un cronista que, sin duda, escribiría grandes libros al regresar a la calidez de su hogar. Bilbo, mi querido Hobbit, susurró Balin con una leve sonrisa. No podré leer tu libro, pero estoy seguro de que estaré presente en sus páginas. 4 hizo una breve pausa, su mirada cansada todavía llena de calidez. Solo espero que no me pintes como un enano gruñón. No, te pintarán como Balin, el de la barba gris, un enano sabio, aclaró Bilbo, con una sonrisa sincera pero teñida de tristeza. Una risa suave, casi un murmullo, escapó de Balin. Su mirada se desvió ligeramente, encontrándose con la de Aldril. Allí, en lo profundo de su mirada, vio el arrepentimiento y la aprensión que lo consumían. Aldril, murmuró Balin con voz suave pero firme. He presenciado el comienzo de tu leyenda, y eso me complace. Les contaré a los ancestros cómo derrotaste al dragón que asoló nuestra aldea, el pueblo de Durin. Hizo una pausa, su respiración se volvió entrecortada mientras sentía que la llama de su vida se desvanecía. Aldril, sin duda, superarás a tu madre. Estoy seguro, dijo Balin, con una chispa de certeza brillando en sus ojos cansados. Aldril, por su parte, apretó los puños con más fuerza, asintiendo en silencio. Sintió que si decía una sola palabra, su compostura se rompería y las lágrimas lo dominarían. No era el momento para eso. Todavía no. Con una última sonrisa, Balin dirigió su mirada a todos, recorriendo con cariño a sus compañeros. Una última mirada al cielo azul le brindó la paz que tanto anhelaba. Y así, con un último suspiro profundo, Balin, el sabio enano de Erebor, se despidió de la Tierra Media. Sus hazañas serían relatadas, escritas en los libros venideros. Su nombre sería recordado por el pueblo de Durin como el que se sacrificó ante Azog el corruptor para que Thorin Escudo de Roble, rey de Erebor, pudiera asestar el golpe decisivo y sellar la victoria en la batalla que sería conocida como la Batalla de los 5 Ejércitos. Poco después de la muerte de Balin, Thorin, con el rostro demacrado por el dolor y la fatiga, ordenó que se recogiera el cuerpo del anciano enano. Aldril, sin mediar palabra, se encargó de levantar el cuerpo del venerado enano, cargándolo con el respeto y el honor de un verdadero guerrero. Por su parte, Thorin tomó la cabeza de Azog, consciente de que la resistencia de los orcos aún persistía. Con fuerza silenciosa, alzó la cabeza del general, y su grito resonó por toda la montaña. Al ver la cabeza de su líder en manos de un enano, los orcos, presas del pánico, huyeron desorganizados, desprovistos de liderazgo y sin ánimo para continuar. Los gritos triunfales de elfos, hombres y enanos llenaron el aire, celebrando una victoria que parecía imposible. Beorn, en su forma de oso, no dio tregua ni se entregó a la alegría. Con férrea determinación, persiguió a los orcos que huían, aniquilando a muchos de ellos. Canciones posteriores contaron cómo más de la mitad de los orcos y goblins fueron exterminados, limpiando las montañas brumosas de su maligna presencia durante muchos años. El fin de la batalla de los 5 ejércitos había llegado, pero a un alto precio. Muchas vidas humanas, élficas y enanas se perdieron en el fragor de la batalla.
Se dice que Aldril, el matadragones, descendió montado en su corcel, como un dragón abatido, expresando su pesar por el enano que yacía en sus brazos. Los que celebraban la victoria guardaron silencio, no solo por la imponente presencia de Aldril, sino también por respeto al cuerpo que portaba. Los enanos, al ver esto, formaron una fila para presentar sus respetos. Dain Pie de Hierro permaneció en silencio, con la mirada fija en la figura de Aldril mientras se desvanecía a las puertas de Erebor. Había funerales que organizar, y con eso, los grupos se dispersaron, cada uno con su dolor, para llorar y enterrar a los muertos. 3. Punto de vista general. Un silencio cargado de tristeza se cernía sobre los campos de Erebor. La batalla había terminado, pero su sombra aún se cernía sobre la tierra. El hedor a sangre y sudor impregnaba el aire, sofocando a quienes trabajaban incansablemente para limpiar la devastación. Entre los cuerpos amontonados de orcos y troles, enanos y hombres trabajaban en silencio, recogiendo a sus caídos con reverencia, mientras los cadáveres de sus enemigos eran arrastrados a grandes piras funerarias. Las llamas rugieron furiosas, devorando carne y huesos, y elevando columnas de humo negro hacia el cielo nocturno. El hedor nauseabundo de la carne quemada se mezcló con el intenso aroma de la sangre derramada, formando una plaga insoportable que obligó a muchos a cubrirse la nariz con telas. Los cuervos ya habían llegado, posados en las rocas teñidas de sangre, y sus graznidos perforaban la lúgubre quietud del lugar. Entre los escombros y la hierba teñida de carmesí, las cicatrices de la guerra seguían visibles. Espadas rotas clavadas en el suelo, yelmos destrozados. Los ecos de los últimos gritos de agonía aún parecían resonar en los campos de Erebor. Los enanos, con el rostro endurecido y las manos manchadas de sangre, cerraron los ojos de sus hermanos caídos y susurraron antiguas oraciones en su lengua, suplicando a Aule que los guiara a los salones de mandos. Los elfos cantaron himnos de despedida a sus hermanos caídos. Sus voces etéreas flotaban en el aire como un lamento entrelazado con el viento. Cada nota cargaba con el peso del dolor, un eco melancólico que recorrió el campo de batalla, estremeciendo a todos los que los escuchaban. Con solemne reverencia, los elfos alzaron a sus parientes caídos con delicadas manos, susurrando palabras en su lengua ancestral, como si sus espíritus aún pudieran oírlos. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza, imbuidos de profundo respeto y amor. Serían enterrados bajo los antiguos árboles del bosque negro, donde las raíces entrelazadas abrazarían sus tumbas y las canciones de su pueblo los glorificarían en las historias venideras. Algunos hombres cayeron de rodillas, exhaustos, secándose el hollín y las lágrimas del rostro. Otros, con la mirada perdida, observaban cómo las llamas consumían los cuerpos sin pronunciar palabra, como si el peso de la victoria fuera demasiado pesado. Erebor había resistido. Pero el precio de la victoria aún se contaba entre los cadáveres esparcidos por la tierra. En los salones de Erebor, la penumbra solo se rompía con la luz parpadeante de las antorchas, cuyo resplandor proyectaba sombras danzantes sobre los muros de piedra como fantasmas del pasado. Los caídos eran llevados en brazos de amigos, hermanos y camaradas, cada uno cargando con el peso del sacrificio y la gloria. El linaje y el rango ya no importaban. Todos habían luchado y caído como iguales, y todos recibirían el honor que merecían por sus hazañas. Luchar por Erebor y sobrevivir a la implacable horda de orcos y wargos. En la vasta cámara de Erebor, donde descansaban los antiguos enanos, los caídos fueron cuidadosamente colocados en filas solemnes. El eco de pasos pesados y susurros apagados se mezclaba con el crepitar de las antorchas. Lágrimas silenciosas rodaban por las barbas cubiertas de polvo, pero ningún lamento de desesperación llenaba la sala, solo una profunda reverencia por los que ya no estaban. Sobre la alta plataforma, se alzaba Thorin Escudo de Roble, el legítimo rey de Erebor. Su mirada recorrió la cámara, deteniéndose en cada rostro sin vida, en cada vida robada. La locura que una vez lo había encadenado se había desvanecido, erradicada por una voluntad más fuerte que la codicia, el deber. 3. Un leve murmullo llegó a su derecha, apenas un susurro en el silencio sepulcral del gran salón. Un enano, con el rostro marcado por la tristeza y el agotamiento, inclinó la cabeza antes de hablar con voz contenida. Todos los cuerpos han sido depositados, mi rey. Thorin asintió, con una expresión tan firme como la piedra de Erebor. Dio un paso adelante, y los suaves sollozos y murmullos se apagaron al instante. Los enanos, sumidos en su luto, alzaron la vista hacia su rey. La única luz provenía de las antorchas, cuyo resplandor anaranjado se reflejaba en los rostros surcados por las lágrimas y endurecidos por la batalla. Respiró hondo antes de hablar, pero su mirada no se apartó del cuerpo de Balin, el enano sabio y anciano, su consejero y amigo más fiel.
El dolor brillaba en sus ojos, aunque su postura se mantuvo firme. La batalla fue dura, comenzó, y su voz resonó contra los muros de piedra. La muerte y el sufrimiento han caído sobre Erebor una vez más, pero esta vez hemos defendido nuestro hogar. Apretó la mandíbula y su pecho se elevó con un suspiro contenido. El peso del dolor amenazó con quebrarlo, pero continuó. Ahora mismo, nuestros hermanos festejan, recordando la gloriosa batalla que libraron para proteger su patria, todos somos hijos de Durin. Lucharon y murieron como tales. Hizo una pausa y dejó que su mirada recorriera los rostros solemnes de su gente. Honradlos como los guerreros que son. Que las llamas de la forja de Aule abrasen sus cuerpos y los entreguen a Mandos, donde se reunirán y celebrarán con nuestros ancestros. Un silencio reverente siguió a sus palabras, roto solo por el crepitar de las antorchas y el lejano susurro del viento. Algunos enanos inclinaron la cabeza en señal de respeto, mientras que otros cerraron los ojos, luchando por contener el dolor. A sus órdenes, los cuerpos fueron depositados en plataformas especiales, donde serían incinerados, y sus cenizas se impregnarían con la propia montaña. Al morir, se unirían a Erebor, su esencia se fundiría en la piedra, protegiendo su hogar por la eternidad. Un entierro digno de guerreros que, a pesar de las adversidades, nunca flaquearon en su deber de defender su tierra. El asunto de los tratos con hombres y elfos tendría que esperar hasta el amanecer. Se había acordado que Thorin hablaría con ellos más tarde. Lloren y entierren a sus muertos. El oro puede esperar, había dicho, y así, los tres líderes llegaron a un solemne consenso. En un rincón tenuemente iluminado, donde apenas llegaba el resplandor de las antorchas, Aldril permanecía de pie contra la fría pared de piedra. Cruzaba los brazos, en un débil intento de protegerse de la tormenta de emociones que lo azotaba. Pero sus puños apretados lo traicionaron, revelando el dolor silencioso que le oprimía el alma. La luz parpadeante del fuego proyectaba sombras cambiantes sobre su rostro, y sus ojos ámbar, habitualmente iluminados con agudeza e ingenio, estaban apagados, atrapados en el abismo de la tristeza. El fugaz resplandor de las llamas se reflejaba en su mirada, pero nunca apartó la vista de una sola figura. Balin. El enano mayor había muerto con una sonrisa. Una sonrisa que hablaba de paz, de aceptación, pero también de despedida. Un nudo se le hizo en la garganta. Los recuerdos lo asaltaron, golpeándolo con fuerza despiadada. Charlas tranquilas junto al fuego, risas compartidas en medio del peligro, las pacientes lecciones que Balin le había impartido con la calidez de un mentor y el cariño de la familia que tanto anhelaba. Momentos que jamás podrían revivir, ahora reducidos a meros ecos de lo que una vez fue. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo de contener emociones demasiado intensas. No podía quedarse. No podía seguir mirando ese rostro sereno en la muerte cuando lo único que deseaba era oír la risa de Balin una vez más. Sin decir una palabra, sin despedirse, se dio la vuelta y se alejó. Su abrigo se balanceó ligeramente al moverse, antes de desaparecer entre las sombras. Necesitaba estar solo. Su partida pasó desapercibida para los enanos afligidos, demasiado consumidos por su propia pena. Pero un par de ojos perspicaces captaron su silenciosa retirada. Bilbo, aún con el corazón apesadumbrado por la pérdida, vio cómo la silueta de Aldril se perdía en la oscuridad. Un instinto repentino lo agarró. Su amigo se iba, y todo en su interior le gritaba que no debía dejarlo oír solo. Dio un paso adelante, dispuesto a seguirlo, pero una mano firme lo detuvo. Bilbo se giró, confundido, y se encontró frente a la mirada serena y cómplice de Gandalf. Las arrugas del rostro del mago parecían más profundas bajo la tenue luz de la antorcha. Su expresión estaba grabada con la sabiduría de incontables años. Hay momentos en que uno debe estar solo, Bilbo, murmuró Gandalf en voz baja, con la mirada fija en el oscuro pasadizo por donde había desaparecido Aldril. Y Aldril no es la excepción. Punto de vista general. El cielo nocturno, adornado con las finas gemas de barda, brillaba en todo su esplendor. La luz plateada de la luna bañaba el rostro de Aldril mientras recorría las vastas llanuras de Erebor. A su alrededor, el resplandor naranja parpadeante de las antorchas proyectaba largas sombras danzantes sobre la tierra ensangrentada. El aire, aún cargado con el hedor de la guerra, cargaba con el peso de la reciente batalla, un solemne recordatorio de la sangre derramada, pero sobre todo, una cruda verdad: este mundo estaba sumido en guerras interminables, y Aldril no podía salvar a todos. Perdido en sus pensamientos, vagaba sin rumbo, su mirada distante delataba la agitación que lo azotaba. La brisa nocturna le rozaba el rostro, pero no podía disipar la pesada sombra que oprimía a su alma. Entonces, un suave relincho lo sacó de su ensoñación.
Estrella de la Sombra, su fiel corcel, había llegado a su lado sin que él lo notara. Con ojos profundos y conocedores, el caballo bajó la cabeza, percibiendo la tristeza de Aldril. Las palabras eran innecesarias entre ellos. Su vínculo, tan profundo como las minas de Moria, les permitía entenderse sin necesidad de hablar. Aldril acarició suavemente el pelaje de Estrella de las Sombras, permitiéndose un instante de calma en medio del vacío que lo rodeaba. Solo las llamas parpadeantes iluminaban los vastos campos de Erebor, proyectando largas sombras espectrales sobre la tierra devastada por la guerra. Su vagabundeo sin rumbo lo había llevado a una colina cerca del brazo oriental de la montaña. Desde allí, su mirada se posó en las cicatrices que la batalla había dejado atrás. Pozos de ceniza y sangre, armas rotas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Sus sentidos, agudizados, captaron el sonido distante de los cánticos élficos, cuya tristeza se extendía en la noche mientras lloraban a sus parientes caídos. Débiles sollozos llegaban de Dale, resonando por el valle, una sinfonía de dolor. Esto es deprimente, murmuró, bajando la cabeza. Habían ganado, sí, pero el precio había sido demasiado alto. Demasiadas vidas perdidas por negarse a tomar las cosas en serio. Y en el fondo, se culpaba. Si no hubiera jugado con los troles, si hubiera sido más rápido, tal vez, solo tal vez, Balin aún estaría vivo. Un suspiro cansado escapó de sus labios, apenas un susurro del agotamiento que lo agobiaba. Todo lo sucedido, una tormenta implacable de emociones, lo había llevado al límite. Y ahora, en la engañosa quietud de la noche, su cuerpo finalmente se rendía. Sus hombros se hundieron, su respiración tembló. El silencio que tanto anhelaba no le ofrecía paz, solo un abismo donde sus pensamientos se hundían sin fin. Cerró los ojos con fuerza. No quería mirar. No quería recordar. Pero los recuerdos llegaron de todos modos, implacables como fantasmas aferrándose a su alma. Balin, desplomándose con una sonrisa, como si en su último aliento aún buscara consolar a los que habían quedado atrás. Los gritos ahogados de Ciudad del Lago, las voces esperanzadas de quienes se habían despedido de él, sin saber que nunca lo volverían a ver. Los soldados que creían que sobrevivirían mientras él estuviera a su lado. Y Bombur, su querido Bombur, cuya risa retumbaba como un tambor hueco, cuya bondad era tan inmensa como su apetito. Bombur, que ya no estaba. Se le hizo un nudo en la garganta. Cumplí mi promesa, Bombur, susurró, con la voz quebrada por el peso de la ausencia. Maté a Smaug. Protegí tu hogar. Una brisa fría le rozó el rostro, y solo entonces se dio cuenta del calor que le recorría las mejillas. Lágrimas silenciosas y amargas habían empezado a caer sin permiso. Él no era de los que lloraban. No se lo permitió. Pero esta noche, nadie lo vería. Estrella de las Sombras relinchó suavemente, rozándolo con su cálido aliento, y con un gesto casi humano, el caballo le rozó el hombro. Aldril soltó una carcajada entrecortada, más un sollozo que otra cosa, y apretó la frente contra la de su corcel. Lo siento, murmuró, sin saber si hablaba con los muertos, consigo mismo o con el vacío. El viento se llevó sus palabras, sin eco, sin respuesta. Solo el tenue resplandor de las estrellas y la suave luz de la luna le ofrecieron un silencioso consuelo, un silencioso testigo de su dolor. Por fin comprendió, no importaba lo fuerte que se volviera, cuántos dragones matara, cuántos orcos abatirá, no podía salvarlos a todos. La verdad lo golpeó con una fuerza despiadada, clavándose en su pecho como una daga invisible. Durante mucho tiempo había luchado, creyendo que su fuerza podría ser un escudo contra la muerte. Pero ahora, en la fría soledad de la noche, lo comprendió. La muerte siempre encontraba un camino. Era implacable. Inevitable. Y aún así seguiría intentándolo. Porque el fuerte se protege. Pero los más fuertes protegen a los demás. Si no puedo salvarlos a todos, entonces haré todo lo que esté a mi alcance para salvar a tantos como pueda. El juramento flotaba en el aire, pronunciado solo en el santuario de su mente, pero sellado con la fuerza inquebrantable de su espíritu. Levantó la mirada al cielo, donde las estrellas de Barda brillaban con un resplandor sereno, como si fueran testigos de su juramento. No importaba el peso de la pérdida, no importaba lo cruel que fuera la realidad. Él seguiría adelante. Lucharía por cada vida que aún pudiera proteger, sin importar el costo. Porque al final esa era la carga de los verdaderamente fuertes. Y él lo soportaría. A lo lejos, una figura se recortaba contra la penumbra, iluminada por el vago parpadeo de las llamas. Su cabello castaño rojizo danzaba al ritmo del fuego, como si ambos compartieran el mismo destino, la misma pasión.
Sus ojos verdosos, brillantes bajo la luz vacilante, se fijaron con ternura y preocupación en la solitaria figura de Aldril. Algo se agitó dentro de ella. El hombre sentado allí, inmóvil, absorto en sus pensamientos, despertó en ella emociones que hasta entonces desconocía. Un profundo y doloroso anhelo comenzó a crecer en su interior, extendiéndose como un fuego incontrolable. Se le partió el corazón al verlo así, tan cerca y a la vez tan distante. Ella necesitaba estar con él. Sin dudarlo, dio un paso adelante. Luego otro. Y otro. Cada paso la acercaba más al hombre que, sin proponérselo, había cautivado su alma. Ya no podía mirarlo desde lejos. Tenía que estar a su lado. Tercera edad. Turin Turambar, portador de Angirel, permanecía sentado con la mirada perdida en el horizonte, donde el sol ya se había apagado, dejando tras de sí un brillo apagado, como un recuerdo que se niega a morir. Una suave y melancólica melodía escapó de sus labios, llevada por el viento como un lamento sin palabras. Pensó en los rostros de su antigua familia. Pero, sobre todo, le dolía el corazón por lo que aún no había perdido y que, sin embargo, debía dejar atrás. Su hijo. Nunca lo vería. Nunca oiría su risa, ni sentiría el peso de sus pequeñas manos aferrándose a las suyas. El sacrificio que estaba a punto de hacerlo condenaba a esta ausencia. Pero tenía que hacerlo. Ulmo le había susurrado la respuesta que tanto anhelaba, la clave para romper la sombra que pesaba sobre su linaje. Y con ese conocimiento llegó el precio más cruel. Renunciar a todo lo que amaba para que su hijo conociera un destino diferente al suyo. El viento soplaba con la frialdad de la despedida. Turin cerró los ojos un instante, agarrando con fuerza la empuñadura de su espada. El héroe maldito, el hombre de la casa de Ador. Sin embargo, la melancolía que llenaba el aire como un incienso denso se disipó de repente, arrastrada por una tormenta de emociones vibrantes y llenas de vida. Provenían de ella, la semielfa que había abrasado su destino élfico. Turin, querida, a veces tu melancolía me hace querer meterte a Anglachel por el culo, dijo Tindomiel con total naturalidad, cruzándose de brazos. Su voz rompió el silencio como una flecha certera, con la mezcla perfecta de exasperación y cariño. Su vientre, ligeramente hinchado, revelaba el milagro que crecía en su interior. Turin parpadeó, saliendo bruscamente de su ensoñación. Entonces, contra todo pronóstico, dejó escapar una risa grave, áspera y genuina. Ah, cariño, espero que Aldril herede tu personalidad, dijo, lanzando una mirada cariñosa al vientre redondeado de Tindomiel. Claro que sí. Exclamó con orgullo. Aunque no me importaría que, de vez en cuando, mostrara tu vulnerabilidad y bondad, continuó en un susurro, arrastrada por el viento.